onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de tu programa Entre Pláticas. Esta vez transmitiendo totalmente desde la cafetera, como siempre, nuestro lugar para poder platicar de los temas que nos interesa a la juventud y al país en general. En esta ocasión, obviamente, tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema bastante importante, un tema que es de mucha relevancia y que seguramente mucha gente desconoce cómo funciona este órgano o este aparato del Estado. En este caso vamos a hablar del funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Recuerden siempre, y les agradecemos a los que siempre están pendientes de nuestras redes sociales, pueden buscarnos en todas nuestras redes sociales como Entre Pláticas y por supuesto también en nuestro canal de YouTube, donde subimos todo nuestro contenido y todas las entrevistas para que ustedes puedan verlas. Si no la pueden ver en el momento en que las publicamos, puedan verlas después cuando tengan tener tiempo. También les invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes porque traemos muchas sorpresas. Tenemos ahí una sección nueva que vamos a estar inaugurando muy pronto, donde vamos a tener también invitados bastante especiales y invitados que obviamente los que ustedes quizás quieren saber un poquito más y quieren conocer más a la persona que a la figura pública de la cual conocemos mediáticamente. Así que les invitamos a que estén pendientes, también pendientes de las redes sociales de la cafetera, en Facebook e Instagram pueden buscarlos para que ustedes puedan saber todo el menú que tienen ellos y por supuesto si ustedes tienen alguna actividad de la universidad, del trabajo y quieren venir a relajarse, a tomarse un café, puedan venir aquí en la cafetera en Ciudad Merliot y lo puedan buscar en las redes sociales para que den ahí con la ubicación directamente. Como les decía, tenemos un invitado bastante especial, o alguien que ya conozco desde hace algunos años y que agradezco que haya aceptado nuestra invitación a este programa para hablar de este tema. Tenemos al ex diputado no partidario Leonardo Bonilla, que está este día con nosotros. ¿Qué onda, Leo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Un gusto estar en este espacio, primera oportunidad que tengo de estar acá con vos, pues, y dispuesto a que platiquemos un rato. Mira, esta forma relax. Eso te iba a decir. Aquí la plática es relajada, una onda de platicar lo más así tranquilo posible. También, Entonces, aquí no va a ser como que esté una entrevista seria de las que estabas acostumbrado cuando eras diputado. Pero igual nos vamos a poner serio cuando Pero cabal, y obviamente hay que hablar de los temas bastante importantes, como bien mencionábamos, de la Asamblea Legislativa, que obviamente mucha gente tal vez a estas alturas del tiempo no conoce a detalle cómo funciona todo este tema de este aparato del Estado. Así que bueno, para entrar en materia, antes de entrar en materia, no sé si te gusta el café. Por supuesto que sí. Para hacer honor de que estamos acá en la cafetera, por supuesto, hay que tomar un cafecito. Entonces, no sé, por ahí está el menú. ¿Y cómo se debe tomar? Sin azúcar. Ah, va. Y entonces, ¿un qué americano. Un americano. Bueno, yo voy a querer un café, un expreso, más amarguito para... ¿Y si hay salvadoreño? Pero en versión americana. En versión americana, pues sí. Bueno, Leo, quizás para toda la gente que no te conoce, empecemos esta conversación platicando un poco de vos. ¿Quién es Leonardo Bonilla? ¿Cuántos años tenés? Empecemos por eso. Híjole, voy a preguntarle la edad. No, estoy joven, no me da pena decirle, apenas tengo 41 años, ¿verdad? Leonardo Bonilla, mi nombre completo es Roberto Leonardo Bonilla. Soy abogado de profesión, ex diputado de la Asamblea Legislativa y con todo orgullo el primero y el único. Historia, el único y quién sabe si el último puede ser, tenés razón, en la historia del país. Hay gente que todavía no comprende qué significa un diputado no partidario y creo que con el tiempo pues se irá conociendo más sobre esta figura, independientemente si haya o no más diputados no partidarios, conocer realmente cómo funciona. Mira, para que obviamente la gente sepa también, quizás obviamente la gente desconoce, ¿qué te llevó a meterte en política? Y si en principio fue tu idea ser diputado y después la idea de ser no partidario, o sea, no correr por ningún partido político. ¿Cómo fue ese mambo? Sí, fíjate que es bien difícil escuchar a un político, porque los he escuchado yo también como ciudadano, y creer en lo que dice. Bien difícil y es que casi el 99.9% de los políticos tienen algo en común, un interés personal. Y obviamente que voy a decir que no soy así. Obviamente nadie va a hablar mal de sí mismo, ni el político más corrupto va a decir que ha cometido algún ilícito. En mi caso, pues, yo me considero completamente limpio. ¿Por qué me metía a política? Por las mismas razones que muchos se meten. El detalle es si cumple con esas expectativas al final. Si hay algo que a mí me repugna es la corrupción. O sea, porque sé que las consecuencias las pagamos todos. Claro. Y yo escucho personas que dicen, no, si los políticos son corruptos, yo por eso me dedico a trabajar, porque si no trabajo no como. Sí, pero está pagando las consecuencias. Si no tiene un trabajo es precisamente
porque por la corrupción no se desarrolla la economía. O si tiene un trabajo y no tiene un buen salario, es porque por la corrupción no se dan las condiciones para que ese salario sea mejor. Si te asaltaron en la calle, y no es que no vaya a existir completamente paz y que nunca vaya a existir un delito en las calles, pero probablemente se pueda controlar mejor, pero cuando hay corrupción, todos pagamos el precio. Entonces, lo que me motivó es ir a enfrentarme a ese sistema corroído, lleno de corrupción. Y yo es que nunca me he quedado quieto ante algún accionar que me pueda afectar. Por ejemplo, a mí me han asaltado en algunas ocasiones y a mí no me gusta quedarme como con esa sensación de no pude hacer nada. Y a veces he cometido quizás el error de enfrentarme a los delincuentes para no quedarme así. Y así con la corrupción, pues me llevó a opinar. Realmente me dicen algunas personas que me conocen, mira, al final se te hizo realidad tu sueño de ser diputado. No, es que yo nunca soñé con ser diputado. Eso para mí no es un motivo de anhelo. O sea, fue realmente el camino el que me llevó a ser un ciudadano que hablaba en contra de la corrupción, que analizaba la realidad del país. Y bueno, dije yo, gritar, escribir en las redes sociales, opinar, ser activista social es bueno, pero como que no logramos realmente incidir directamente en los que toman las decisiones. No somos escuchados los ciudadanos, entonces hay que dar un paso al frente y meterse a donde se toman las decisiones. Y fue así como decidí participar. Ese paso, Leo, difícilmente muchas personas lo dan, porque no les gusta como arriesgarse, o quizás no tienen cierto temor a arriesgarse, y vos lo hiciste, pero en un plano todavía más difícil, porque obviamente la candidatura no partidaria lleva sus complicaciones, pues, en el país. En ese momento que yo decidí participar como candidato, pues tampoco me sentía representado por ningún partido político, y quizás si no hubiese existido la figura de no partidario, bueno, no puedo decir no, pero probablemente no hubiese participado con un partido político. No me sentía representado por ninguno en absoluto, ninguno estaba exento de ser señalado por actos de corrupción, y mi apuesta principal fue luchar en contra de la corrupción. Entonces, dado que se abre la puerta para las candidaturas no partidarias, hice un análisis de que, así como yo como salvadoreño estaba descontento con los partidos políticos, particularmente contra Arena y el FMLN, lo estaba mucha gente en esa ocasión, y creo que eso despertó de alguna manera el interés en las candidaturas no partidarias, además de las propuestas que yo planteé, propuestas que ahora las copia el presidente Bukele, ¿verdad? Y dice, voy a llevar a la Asamblea Legislativa un proyecto para la no prescripción de los delitos de corrupción. Sí tiene la potestad de hacerlo, pero ni siquiera los mismos diputados de su partido, a los que él manda como títeres, lo hicieron, sino que lo hace él. Y eso yo ya lo propuse, ahí está en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Y hice un estudio técnico, y no es la única propuesta que hay, pero así son las cosas. Entonces yo decidí participar como candidato no partidario porque no me sentía representado, por un lado. Y por el otro lado, a mí nunca me ha gustado que me digan lo que tengo que hacer. Seguir una línea. Seguir una línea, digamos, en este caso. Y lo peor, no es tanto que no te guste que te digan lo que tenés que hacer. Cuando es correcto, pues, o cuando hay una normativa y tenés que obedecer, aunque no te guste, tenés que hacerlo. Claro. Pero que te digan que tenés que hacer algo que va en contra de tus principios, en contra de lo que querés hacer, eso no me ha gustado, y eso es lo típico en todos los partidos políticos, sin excepción alguna hasta el momento. No veo ninguna excepción. Entonces dije yo, no, voy a ir por no partidario. Mis aciertos serán propios, y mis desaciertos también. Claro. Y responderé por lo que hice y por lo que no hice de forma personal. Y no voy a decir, no, es que yo soy parte del partido, pero yo no participé de eso, ¿verdad? Mira, según me comentás, obviamente no se sentías representado por ningún partido político, pero había formado parte de algún partido en algún momento. Ya ves que con esto de las redes sociales se da mucha falsa información o información que es verdadera, pero al final uno nunca sabe si es cierto o no, ¿verdad? Pero se decía mucho cuando empezaba tu candidatura, se decía mucho que había sido parte de algunos partidos políticos. ¿Era cierto? Fíjate que no, y no es pecado. Claro. Y si lo hubiese hecho, pues lo diría. Claro. Es que hay que aclarar algo. Para ser candidato no partidario no significa que en tu vida nunca te hayas vinculado a un partido, nunca hayas votado por otro partido, nunca hayas militado, ni que nunca hayas sido candidato por un partido político. Claro. Cometiste el error de creer en un partido político, y bueno, decidís que la mejor forma es participar como candidato no partidario. Yo nunca pertenecía a un solo partido político, nunca.
Sí, de alguna manera participé en algunas actividades de algunos partidos políticos, sin ser afiliado nunca a ninguno. Nunca tuve un solo cargo, y eso pueden buscarlo en los registros de todos los partidos políticos. Quizás una de las cosas que me avergüenza, y lo dije en entrevista, que le di la firma para que se constituyera el partido Gana. La firma de respaldo, porque está la firma del respaldante, que son las personas, las 50.000 que le exigen al partido, y está la firma como constituyente. Claro. Yo no fui parte de los fundadores de ese partido. Una vergüenza total, porque es un partido de lo más asqueroso que hay en el país, casi de todos, pero nunca participé. Ahora, de eso, a que apoyé a algunos candidatos, sí, y lo digo abiertamente, lo voy a decir aquí, lo he dicho antes. Me arrepiento y me avergüenzo de haber apoyado en su momento a Tony Saca para la presidencia. Claro, en ese momento tenía 23 años. ¿Cuando corrió por Arena? Cuando corrió por Arena, sí, y solo cuando corrió por Arena. Sí, porque después obviamente él quería participar por Unidad. Movimiento Unidad. En ese momento tenía 23 años y pues muy poca experiencia. Y no estoy diciendo que jóvenes de 23 años sean inexpertos. Yo sí lo era en ese momento. Claro. Quizás era más fácil, más susceptible de creer en los políticos. En aquel momento creo que Tony Saca tenía la misma figura de popularidad que el ahora presidente. Sí, ¿verdad? Y se juega con la popularidad de la gente, y es ahí donde nacen los populistas. Sí. Y mira a Tony Saca ahora, un sinvergüenza que ahora básicamente es aliado. Ahora es el santo. Ahora es San Tony Saca, ¿verdad? Y si Bukele le da la bendición, pues, lo van a canonizar. Apoyé luego, por ese desencanto, a Óscar Ortiz para que fuera el candidato del FMLN, pensando que era una alternativa, años después, por supuesto. Pero nunca me vinculé ni a Arena, ni al FMLN, ni a Gana, al que le di una firma, porque me la solicitó un amigo, ni siquiera algo de interés mío era. No significa que sea santo yo, pues, pero no participé con ningún partido político. Así que creo que tengo un camino muy limpio en ese sentido. Fíjate que te voy a interrumpir porque ya están los cafés para que también la plática no esté tan seca. Y se seque la garganta, así que ahí nos traen el cafecito, el americano y el expreso. Gracias. Pues sí, entonces, bueno, siguiendo con el tema, obviamente, digamos, apoyaste a Tony Saca. En este caso, como bien mencionás, quizás ahora tal vez, como es otra generación, hay otros tiempos, creo que la misma tecnología permite ahora que tengas mucha información de todos lados. Como te digo, a veces, lastimosamente, esta información puede ser falsa, pues, y ahí creo que queda en uno en saber qué fuentes ve diariamente para que te puedas informar, porque hay algunas fuentes en las que sí, definitivamente hasta risa da que lo que leen la Britannia o periódicos digitales como esos, en los que todo el mundo conoce que es puro populismo y inmediatez, ¿verdad? De todos los problemas coyunturales. Pero al ser diputado no partidario, bueno, siempre hablando de esta misma línea de la candidatura no partidaria, si bien es cierto, vos fuiste diputado en la legislación 2018-2021, pero tengo entendido que antes ya habías intentado correr, ¿verdad? Para la legislación anterior, que en este caso sería la del 2015-2018. Ya habías intentado participar. ¿No funcionó en ese momento la candidatura o qué pasó? Sí, mira, antes hacer un paréntesis. Cuando yo digo que apoyé a Tony Saca, para comenzar hay que contextualizarlo, ¿verdad? Tenía en ese entonces 23 años. ¿Y qué significa apoyar a Tony Saca? ¿Que le di dinero? ¿Que le generé estructura? No, de alguna manera andaba apoyando su candidatura, hablaba con algunas personas que yo conocía para decirles que quizás de alguna manera para mí era quizás la mejor alternativa entre él y Shafiq Handal, padre, en su momento, ¿verdad? Quiero retroceder acá. Claro. Era eso, ¿verdad? Porque no ahora apoyar a un candidato te doy $50,000 y ¿de dónde, verdad? Tampoco es que era yo una persona en ese momento muy influyente a mis 23 años. ¿Estabas estudiando todavía o ya había salido? Estudiaba en la Universidad Nacional. Y ¿ahí sacaste tu licenciatura en Ciencias Jurídicas? No, la saqué en una universidad privada. Okay. Ahí estaba estudiando en ese momento ingeniería. Medio enredada mi vida. Y di una entrevista para un periódico de circulación mayor, porque era parte de un movimiento que apoyaba a Tony Saca.
y sacan media plana, amigo de Tony Saca en la UES, de media página, perdón, no en primera plana, y casi me matan en la universidad. Sí, más en la universidad. Perdón, te estaba haciendo ese paréntesis porque a veces sí, para decir que apoyás a un candidato, o sea, te fuiste de bolsa o eras un líder con estructuras, no, ¿verdad? Era un apoyo simbólico pensando que el momento era. Ahora, regresando a la pregunta tuya, sí, yo lo intenté en el 2012, soy no solo el primer diputado no partidario en la historia del país, sino también de los pioneros, de los primeros que lo intentó en el 2012. Claro, en el 2012 yo tenía también 32 años. Y a esas alturas, pues, y también ganando un poquito más de experiencia, venía de allá por el 2003 y siempre he andado en movimientos sociales, pero los requisitos siempre han sido en extremo difíciles. Y pues en ese momento, pues, y los recursos con los que contaba también eran insuficientes como para poder lograr los objetivos, y ni siquiera logré ser candidato en ese momento. Pero bueno, continué. Y a pesar de eso, o sea, no era, por eso te digo, es que no era mi sueño ni mi anhelo ser diputado a toda costa. Entonces dije, bueno, no pude por no partidario, me voy a meter a un partido y de alguna manera voy a ver cómo logro ser diputado, porque ese es mi sueño en la vida. Claro. Y mi gran aspiración. No, mi interés es cambiar la situación del país, sobre todo en materia de contra la corrupción. Y me viste, nunca desde esa fecha, pasaron 2012, 2018, 5 años, casi 5 o 6 años. Casi 10, no sé, 7 años creo. Para volver a participar, y nunca me vinculé a un partido político. Y como te digo, sí apoyé a algunos candidatos, y no porque fuera parte de un partido político, sino que así es la democracia. Es como que tú hayas votado en algún momento por Arena. Exacto. O por el FMLN, no te hace militante, es porque en algún momento creíste en la oferta electoral. O no sé si vos votaste porque te gustaba una candidata, se dan esos casos. Pero se supone que si vas a votar por un partido político o un candidato, porque creíste en su oferta, es lo que se debe, por lo menos. Claro. Entonces no me vinculé a ningún partido político, de lo cual me siento orgulloso. Y te digo, no porque sea pecado, sino porque no creo en ninguno. Sí, ya para ir terminando esta parte específica, de los 3 años de diputado, ¿cuál fue la experiencia? ¿Cuál valoración dejas de esos 3 años? Bueno, obviamente que yo voy a hacer una valoración positiva. Pero se te fue difícil ya adentro, o sea, al final eras, digamos, como el niño nuevo de todo el salón, ¿verdad? Porque eras el primer diputado no partidario. Me acuerdo que cuando yo se daba que ni oficina te habían dado, o sea, luchaste con toda esa, digamos, oposición o negatividad que se te dio al principio. No quiero ser como presumido, ¿verdad? Pero cuando yo entré, a mí me veían como el pollito, ¿verdad? Sí. Y yo vi cómo diputados de algunos partidos políticos intentaron manipularme, intentaron seducirme, y creían, aquí han venido 1 y 1000 diputados jóvenes, han habido varios casos de diputados que son solo uno en un partido político, y siempre terminan tomando partido. Claro. Siempre hay formas de convencerlos. Y así me veían a mí al inicio. Y te digo, no por presumirlo, pero pensaron que era un gatito, y la verdad me siento en ese sentido por lo menos como un león. O sea, claro. Me defendí, sí quisieron hacer y deshacer, dijeron de mí una cantidad de cosas, pero no me dio temor. Denuncié corruptos con nombre y apellido como Guillermo Gallegos. En su cara se lo dije en el pleno en un momento, que cómo se atrevía a pedir ser el fiscal en contra de Norman Quijano si las mínimas credenciales no tenía. Entonces, y se quedan algunos diputados como, ¿y este qué está diciendo? Porque no tienen el valor de decirse las cosas, y sobre todo no tienen la moral. Entonces, creo que me opuse mucho a la corrupción, cumplí con mi plataforma política presentada a la ciudadanía en el 2018, presenté las iniciativas en contra de la corrupción. Casi el 100% de las que planteé las presenté. Me mantuve al margen de participar en actos de corrupción. No recibí maletines negros, sobresueldos. Ahorita están en investigaciones en las comisiones. Sí. Ni siquiera viáticos, boletos de viaje. Bueno, tengo un amigo que, por cierto, aquí lo voy a decir, vos lo conoces. Empieza con que me dijo, en pocas palabras, vos sos tonto, la verdad, no aprovechaste la oportunidad. Bueno, entonces, ¿para qué me postulé para ser diputado? O sea, ¿para irme a hacer de dinero o porque realmente creía en mis ideales? Y si el 99.9% de los políticos que logran un cargo de elección popular no es así, no significa que yo también lo iba a hacer. Pero entonces hago una valoración positiva. Ahora, que se dijeron muchas cosas y se dicen muchas cosas de mí, por supuesto que protegí a Norman Quijano.
contra el desafuero, que no fue cierto, que tengo una flotilla de microbuses y estoy pagando uno apenas y todavía me falta un montón de tiempo. Sí, es cierto. Que soy un corrupto, pero cosas sin fundamento, o sea, que las dice la Britan y que es un medio que trabaja para Bukele, por supuesto, y que las dicen otros medios. Bueno, todo esto, obviamente, todo esto se te generaba por el hecho de que en algunas cosas criticabas todas las iniciativas que se tenían del primer año, porque obviamente todavía aprovechaste un año de la presidencia actual, de los 5 años del presidente Bukele. Año y medio. Entonces, año y medio. Entonces, en ese año y medio, obviamente, estuviste como en contra de muchas cosas, criticaste con fundamento, obviamente, no solo porque tenías ganas porque te caía mal o algo por el estilo, sino con fundamento, pero a raíz de eso fue que todas estas noticias se te generaban de manera negativa. Mira, hay personas que dicen en las redes sociales, y al final yo entiendo la desinformación que existe en el país. Mire, y ahora, ¿cómo es que opina contra Bukele y no votaba por las cosas que a veces llegaba a proponer? Y hay personas que dicen, no, si es que este es opositor de Bukele, o sea, hay personas que me ven que yo estaba del lado de Bukele, y hay personas que me ven, porque ahora o sos Barça o Madrid, como siempre, pues, o estás con Bukele o estás en contra de Bukele. Antes o eras de Arena o eras del FMLN. Y la gente no tiene claridad. Es que todavía no existe la claridad sobre cómo se comporta un diputado no partidario, que a su vez es independiente. Voté por algunas propuestas que planteó Bukele, sí, porque después de valorarla dije, bueno, al final, si tal vez no es lo mejor, quizás en el momento es lo más conveniente para el país. Voté en contra de algunas iniciativas de Bukele también. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que yo estaba en contra del pueblo salvadoreño? No, lo que sucedió fue esto, mira. A mi llegada, quien estaba gobernando era el FMLN y el presidente era Salvador Sánchez Serén. Cuando yo llegué, entré y me dicen, es que llegaste denunciando a los corruptos y después te callaste. No, antes publicaban todas las denuncias que yo hacía. Cuando yo después denunciaba a Arena y el FMLN, ya para no hacerme ver que yo denunciaba a los corruptos, entonces los medios afines a Bukele ya no publicaban eso, para que pensara la gente que yo me había callado. Entonces ya solo se escuchaba en mis redes y en algunos medios de comunicación. Yo nunca me callé. Claro. Que en las redes bajó porque algunos medios ya no difundían esas denuncias que yo hacía, es otra situación. Lo otro que sucedió es que yo empecé a denunciar a Arena y al FMLN y a todos, porque Gallego es de Gana y está el PCN y casi todos los partidos tenían vinculación con actos de corrupción. Pero también señalaba al gobierno de la República, señalaba a Serén por decisiones erróneas contundentemente. O sea, por cierto, de Serén, la última noticia es que está en Nicaragua y que ya le dieron la nacionalidad a él y a toda la familia. No nos extraña eso, ¿verdad? Pero imagínate. Entonces, o sea, algo malo tenía, pues. No, claro. Muchas cosas del gobierno. Sin dudarlo. Bueno, últimamente hemos visto todos los funcionarios del gobierno también que han estado criticados, y con eso de las comisiones sobre sueldo y todo lo que se ha generado, que ya vamos a hablar también más adelante de esto, pues obviamente es un boom. Para cerrar ya nada más esta parte de conocerte, sí, quizás sí o no, ¿volverías a tirarte como candidato no partidario para una próxima elección o tenés otra idea, o volverías a involucrarte en política? Fíjate que esa pregunta me la han hecho un millón de gente, ¿verdad? Y algunas personas pensaron que yo salí decepcionado, deprimido por no estar ahí. O sea, yo salí porque antes de que decidiera la población si es que de verdad no votaron por mí, digo si es que de verdad porque los resultados no son creíbles, claro. Lo decidí yo antes. ¿Por qué lo decidí yo? Porque me dijeron, mira, si no te alías a Bukele va a ser muy difícil que quede, pues que sea muy difícil, y prefiero no quedar que aliarme a la corrupción que tanto he criticado. Claro. Entonces me preguntan ahora, y algunos me dicen como palabras de aliento, no, hombre, la próxima. Si yo no necesito, o sea, no es por mí, no se trata de mí. Pues por el momento queda un poco desencantado. Ya sabía lo que me iba a meter, claro, por supuesto. Y cuando yo digo, ¿fue difícil estar ahí? Sí fue difícil. Pero sabía que iba a ser difícil, no esperaba que fuera fácil. Y estoy un poco desencantado, no de adentro, sino de que todavía como sociedad creo que no estamos preparados para buenos políticos. El Salvador tiene el político que merece, y cada pueblo tiene el político que merece, porque los eligen. Que si fue por su plataforma o que fue porque era guapo, bueno, entonces ese es el reflejo de lo que tenemos. Entonces, por ahora no estoy pensando que dentro de 3 años me postule, pero creo que hay que ser sabios. Dicen, nunca diga nunca. Quién sabe si de aquí a 3 años estoy yo diciendo, no, bueno, probablemente claro, sí. No es algo que en este momento esté pensando,
pero no lo descarto. Y no sé si sería como no partidario o podría ser como un partido político, entonces en un momento me juzgarán, claro. Dijo que no iba a estar. Y porque no sé si hay algún partido político en su momento me despierte el interés, no sé si me despierte a mí el interés de participar. De hecho, creo que, espero equivocarme, pero este gobierno, o al menos los que están en poder en este momento, van para largo. Lo digo porque ya vimos el caso de Venezuela. Este gobierno ha acaparado todas las instituciones, pueden manipular resultados electorales, pueden a través de la difusión de información con las redes sociales engañar a la gente y decir que han hecho buenas obras y volver a ganar un segundo periodo, claro, independientemente de quién sea el candidato. Entonces veo muy difícil que haya una fuerza política que por ahora pueda derrotar al actual gobierno. Espero equivocarme, eso sí lo digo, sí. Espero equivocarme, es como lo estoy viendo, ¿no? Pero no es lo que quiero que pase. Como se ve ahorita, la muy verdad difícil. Así es, bastante difícil porque el panorama electoral está bien complicado en ese sentido. Pero bueno, ya entrando en materia del tema de este programa, hablándonos un poquito de cómo funciona la Asamblea Legislativa. Normalmente la gente tal vez lo único que sabe cuando va a votar es que hay 84 diputados para todo el país en este aparato del Estado, que es uno de los 3 órganos del país, obviamente con las mismas funciones o el mismo poder político en este caso que el Ejecutivo y que el Judicial. Pero comentanos un poquito cómo funciona la Asamblea Legislativa. Te voy a decir cómo funcionaba, porque ahora ya no creo que funcione. Igual de la misma manera. Ahorita no existe. Asamblea Legislativa es un adorno como institución del Estado. Bueno, la Asamblea Legislativa, tratando de resumir, ¿verdad?, uno de los 3 órganos de Estado. Hay un error cuando algunos dicen el primer órgano de Estado, ¿con base en qué señalás? Ni la misma Constitución dice que, claro, es el primer órgano del Estado. No hay de hecho ningún grado, o sea, el Ejecutivo no es el primero, el mismo nivel de los 3. Con facultades diferentes, claro, pero al mismo nivel. Y los 3 órganos son gobierno, que es el órgano de gobierno más plural por excelencia. Esa es otra cosa, porque hay representantes de diferentes tendencias ideológicas y partidos políticos, pero es uno de los 3 órganos del Estado en los que según Constitución se faculta a los legisladores, es decir, a los diputados, para emitir leyes, para elegir a funcionarios. Por la Asamblea pasa la elección de los magistrados, por lo menos de toda la Corte. En la modalidad de segundo grado, y digo esto porque mucha gente dice funcionarios de segundo grado, y no hay funcionarios de segundo grado electos por la Asamblea Legislativa, hay funcionarios de primer grado electos en modalidad de segundo grado, y eso significa que yo resulté electo por votación popular, es elección de primer grado, okay, y a su vez me delegó el pueblo salvadoreño la facultad para poder emitir un voto para elegir a funcionarios en la modalidad de segundo grado, es decir, que yo fui electo y yo elegí, pero el funcionario sigue siendo de primer grado, porque yo tengo la responsabilidad de elegir en nombre del pueblo salvadoreño también. Entonces la Asamblea Legislativa tiene esas facultades, está conformada por 84 diputados. Espero que Bukele también copie la propuesta, aunque no se apruebe la misma, ni se lea, ni se discuta la que yo presenté, copie la propuesta de reducir el número de diputados. Independientemente de si es a 64, como yo lo propuse, pero que se reduzca, ¿verdad? Está conformada por 84 diputados propietarios y 84 diputados suplentes. Las votaciones son 3 tipos de votaciones. La mayoría simple es la mitad, y la Constitución no habla de números. La Constitución no dice se aprobarán las leyes con el voto favorable de 43 diputados, porque la Constitución no establece un número de diputados, establece una correlación y habla de la mitad más 1. Bueno, si son 84 diputados, 42 es la mitad, más 1 son 43. Si fueran 64 diputados, entonces serían 32 más 1, 33. O sea, depende de la correlación. La mayoría calificada, que es las 2/3 partes de los diputados electos, es decir, 56 votos para el caso de 84 diputados, y la mayoría absoluta, si no me equivoco, son 63, como nunca tuve una experiencia, ¿no?, y no hice la cuenta, creo que son 63 diputados, que es con la 3/4 partes. Con la mayoría absoluta se puede
puede revocar cualquier decisión del Ejecutivo, si no me equivoco. No, es con el veto, es con las 2/3 partes. Las 256. La mayoría absoluta son para temas de reducción del territorio, por ejemplo. Son temas bien específicos porque la Constitución habla de la irreductibilidad del territorio nacional. O sea, para tomar una decisión sobre reducir el territorio, pues tenés que tener el aval de la gran mayoría de la Asamblea Legislativa, porque es una decisión muy difícil, entre otras que son poco frecuentes. Pero así son las votaciones. En este momento pues tenemos una asamblea totalmente irrelevante y cualquiera dirá, está hablando con resentimiento porque no fue electo. Pues al final yo tengo las mismas, básicamente el mismo nivel de incidencia que cualquier diputado en la Asamblea Legislativa. Lo que no tengo es el salario, ¿ya? Claro. Pero tengo el mismo nivel de incidencia. ¿A qué me refiero? Cero. Ni los diputados oficialistas tienen incidencia en las decisiones de la Asamblea, ni los opositores, porque los oficialistas son títeres del gobierno que hacen lo que les dicen, no tienen el valor de diferir en su mismo partido político, son robots y títeres que lo que dice el presidente, eso se hace y punto. ¿Tienen poder de incidencia? No. O sea, la Asamblea al final es una imagen, si lo que Bukele quiere se va a hacer y punto. O sea, que me venga a decir un diputado de Nuevas Ideas que gracias a él no, son las decisiones del presidente Bukele. Probablemente algún diputado pueda meter una moción de un tema que es poco relevante. No digo irrelevante porque todos los temas que se discuten en la Asamblea Legislativa afectan a los intereses de la población en general, pero para ponerte un ejemplo, un diputado propone una moción de Nuevas Ideas para que se pinten de blanco todos los arbolitos hasta la mitad, para que el país se vea bonito. Qué bueno. ¿En qué cambia la realidad del país? Los temas más polémicos no dependen de eso, dependen del Ejecutivo que los manipula. Y por el otro lado, la oposición totalmente irrelevante de la misma manera, porque los títeres del gobierno tienen mayoría para que las votaciones sean en contra de lo que la oposición diga. Entonces, tengo las mismas, sigo teniendo la misma incidencia, es decir, nula a nivel político, de la que tienen los 84 diputados en la actualidad. Pero así funcionaba en ese momento la Asamblea, pues todavía había ese nivel de incidencia, más allá de si las cosas que se hacían eran buenas o malas. No vengo a defender a la Asamblea anterior, porque yo era, pues, yo solo, ¿verdad? Pero había incidencia en este momento de eso. ¿Encontraste a gente o diputados de partidos políticos que te acompañaron en algunas iniciativas que tuviste? Sí, por supuesto, sí, encontré algunos diputados que acompañaban, que si creían en las iniciativas, no te lo puedo decir, ¿verdad? Pero para salir en la Cámara diciendo que apoyábamos algo bueno, pues sí, ¿verdad? La no prescripción de los delitos de corrupción, la reducción del número de diputados, la creación de una comisión contra la corrupción, que esa no fue iniciativa mía, pero yo también la acompañé. Sí, encontré algunos diputados en algún momento. Siguiendo con la línea del funcionamiento de este órgano legislativo, hay una junta directiva que preside la Asamblea Legislativa, en la cual obviamente la preside, valga la redundancia, un presidente. ¿Cómo se conforma esta junta directiva? ¿Quién la nombra o cómo se nombra? Comentanos un poquito de eso. Bueno, en el caso anterior, ¿verdad? La junta directiva estaba conformada por 14 diputados. Yo justamente en la legislatura al inicio pedí que esa junta directiva se redujera a 5. Y es que, para comenzar, yo pienso que 84 diputados son demasiados, porque el número de diputados, según la Constitución, responde a la población. Entonces tenemos que ver cuántos salvadoreños somos y proporcionalmente cuántos diputados o cuántos diputados hay por un número. No, un número de población en general. Ahora, los departamentos son divisiones electorales, son circunscripciones para ordenar la elección, pero la representación de los diputados es nacional, es decir, yo fui diputado nacional. Claro. Y si a mí me llevaban a San Miguel a ver un tema de interés, tenía todas las facultades y tenía la jurisdicción para poderlo ver. Porque me decían algunas personas, miren, nosotros llamamos a los diputados de aquí del departamento y no nos escucharon, me llaman a mí. Pero es que no son los diputados del departamento, fueron electos en ese departamento para representar a nivel nacional y no son diputados de un partido político. Fueron electos por ese vehículo. Claro. Pero para representar a todos los salvadoreños. Entonces, junta directiva,
Al igual que la cantidad de diputados, consideraba yo que era demasiado alta. Y yo decía, bueno, hay cooperativas con 2.000 socios y una junta directiva de 5 personas. ¿Cómo es posible que una asamblea legislativa con 84 diputados tenga 14 en junta directiva y queden 6 secretarios y 6 vicepresidentes? Totalmente absurdo. ¿Y cuál era la explicación de eso? Bueno, los privilegios que tienen diputados de junta directiva sobre tienen un salario mayor, si no me salario mayor, un monto de planilla para contratación de personal mayor. Tienen, creo que... La de un diputado normal son $12,000. Por ahora, o en el momento en que yo estuve, sí. No sé ahora. Entiendo que se redujo. ¿Y entonces la de un diputado de junta directiva? Podría llegar... Bueno, es que esos $12,000 nunca se respetaron. Algunos diputados de Arena no les daban mucho menos y el partido se quedaba con otra parte. Eso también lo sabía. Y algunos diputados, incluso del PDC, partidos más pequeños, llegaban hasta los $27,000 por diputado. He escuchado también, y bueno, vos que estabas adentro tal vez también lo podías respaldar, el hecho de que los jefes de fracciones manejaban las planillas de todos los diputados. Sí, totalmente algo incorrecto y arbitrario. Entonces, diputados de junta directiva tenían combustible adicional al que ya teníamos los diputados por salario, porque en el salario se incluían todos los gastos. Entonces, si con tus $4,000 te alcanzaba, bueno, y si no, también. Es decir, un diputado que venía de San Miguel, al menos de la llanura, los llamados de llanura, que el salario promedio es $4,000, y si tenía que venir a las plenarias y a las comisiones, no es que solo por venir de allá le iban a dar más. Correcto, es lo la mismo. misma. Y el de San Salvador, que estaba a 10 minutos de la asamblea, lo mismo recibía. Claro. Y el otro gastaba más en combustible que el de San Salvador, pero lo mismo recibían. Pero los de junta directiva sí tenían extra. Recibían celular y bueno, tenían otra serie de prestaciones. Y bueno, pero la pregunta era, ¿cómo se eligen los diputados de junta directiva? En el protocolo de entendimiento se instala una reunión de los diputados electos, o al menos los representantes de las diferentes fracciones, para que no se reúnan todos, y acuerdan quiénes van a ser representados en la junta directiva, y una vez logran el acuerdo se legitima en la votación en la sesión plenaria solemne. Esa es la forma en la que se elige la junta directiva. En este caso ha sido totalmente arbitraria. El 100% de la junta directiva está manejada por el Ejecutivo. No hay representación, y no es que se lo merezcan, pues, pero el protocolo así debería decir, dice, no está Arena ni el FMLN. Y está el PDC con un diputado que es más Nuevas Ideas que otra cosa. Está el PCN, que son vendidos totalmente a Nuevas Ideas. Y si ves las plenarias, ni pío en contra de lo que dice la bancada de Nuevas Ideas. Y está Nuevas Ideas, no recuerdo. Y gana. Con Gallegos. O sea, solo figuritas, ¿verdad? Absolutamente una junta directiva manipulada al 100% por el actual gobierno. También hay comisiones dentro de la asamblea. Últimamente quizás la gente escucha esta palabra por el hecho que se han creado comisiones para investigar el tema de los sobresueldos de los funcionarios pasados, pero estas comisiones, por ejemplo estas específicamente, son creadas. Hay comisiones que ya están específicas de la asamblea, o también se crean según los temas de interés, o cómo se maneja este tema de las comisiones. Por reglamento, la Asamblea Legislativa, si no mal recuerdo, tiene 23 comisiones permanentes. Es decir, son los temas que no pueden dejar de discutirse a diario y que son de interés nacional. Y podemos hablar de la Comisión de Defensa, por ejemplo, la comisión tiene temas permanentes. La Comisión de la Mujer e Igualdad de Género, la Comisión de Educación, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Juventud y Deporte, que son comisiones permanentes. Pero la Asamblea Legislativa puede crear comisiones especiales por temas de momento. En su momento, el actual gobierno calificó algunas comisiones que buscaban investigar el uso de manejo de los fondos públicos, el manejo de la pandemia, por ejemplo. Y el gobierno la llamó circomisiones, ¿verdad? Es una circomisión para hacer quedar mal al gobierno. Pues lo mismo están haciendo ahora con otras circomisiones. ¿Por qué digo esto? Están creando una comisión para investigar los sobresueldos. ¿Estoy de acuerdo yo con los sobresueldos? No. ¿Estoy defendiendo a quienes lo recibieron? No. Pero ¿y si tenemos a una fiscalía y sobre todo un fiscal sumiso al presidente y que hace lo que el presidente dice, por qué no se lleva el proceso debido?
Y entonces el fiscal que haga su trabajo, que realice una investigación, que presente un caso a los tribunales y no una circomisión como la que están haciendo, en la que llevan al invitado, si es que se puede llamar así, o al acusado, porque al final más que una comisión de investigación es un juicio el que están intentando hacer. Y cuando el invitado o el acusado, como le querramos llamar, está presente, le hacen preguntas que lo lleven a decir lo que ellos quieren. Sí, recibí sobresueldos, y sí, los de Arena, y sí, en contra del FMLN. Pero cuando él, a quien llevaron a hablar, quiere decir cosas que a ellos no les convienen, no lo dejan hablar. Entonces se hacen comisiones a la medida. No es el deber ser, pero la Asamblea tiene la facultad de crear comisiones especiales para ciertos casos. Ok, ya para, obviamente, ya nos platicaste quizás a grosso modo cómo es que se maneja todo este tema de la Asamblea. Quizás a la gente ya le queda un poquito más claro de cuáles son las funciones específicas de los diputados y, por supuesto, también cuál es, digamos, el actuar de todas estas comisiones y cómo se conforma la Junta Directiva, que quizás son los temas que más relevancia tiene este órgano legislativo. Comentanos un poquito qué te ha parecido todo el actuar de esta asamblea. Han sucedido muchas situaciones desde el 1 de mayo, bueno, el mismo día que toman posesión de los cargos, se dieron una serie de situaciones que para la población en general quizás es buena por el mediatismo que esto tiene, ¿verdad? Pero algunas personas que quizás son más críticas ven como un paso negativo que se dio en la asamblea. Y de ahí se han venido dando otra serie de situaciones que ahora cada martes la gente dice ¿qué va a ser lo nuevo? Cada martes que hay sesión, entonces la gente dice ¿con qué van a salir o qué va a haber ahora? ¿Qué te ha parecido vos todo el actuar de todo? Bueno, realmente triste. Yo entiendo que la población está cansada de los gobiernos de Arena y del FMLN, y también sé y espero que haya justicia sobre todos los que cometieron actos de corrupción. Pero de eso a que se haga un circo o una cacería de brujas y que se esté buscando meter preso a todo mundo sin un debido proceso, le resta legitimidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo lo dije en otra entrevista. Yo no estoy diciendo que se les pongan zapatitos de marca a los acusados, que no se les exhiba con ropa blanca, que por favor en una suite los tengan. No estoy pidiendo eso, lo que estoy pidiendo es el debido proceso. ¿Por qué? No porque me caigan bien o porque no hayan cometido el delito, porque en la medida que se juzguen con pruebas reales y que se les respeten todas sus garantías, entonces habrá menos probabilidad de que en apelación ellos puedan ganar. Pero ahora, con la forma en la que se les está persiguiendo, aunque sean culpables, si en el futuro este gobierno y las instituciones que se eligieron cambian los titulares, entonces podrán apelar a una institución diferente y decir, mire, a mí me violaron esta garantía, me violaron esta, y está probado ahí cómo se ha tratado a los acusados. Entonces pueden ganar la apelación y al final quedar libres. Claro. Entonces a mí me da tristeza. Yo puedo decir que los diputados de Nuevas Ideas, el 100% son corruptos. Y si me demandan por difamación, vénganse, bienvenidos. Y no digo que los otros no, pero nosotros había que individualizar a la oposición porque hay diputados nuevos. Por lo menos los actos de Nuevas Ideas, yo conozco que los diputados de Nuevas Ideas, el 100%, a menos que si me equivoque, ¿verdad? Saco de la canasta a quien no haya votado por darle vuelta al fiscal. Entonces, no es corrupto. Bueno, habrá que ver si votó para darle vuelta a los magistrados. Hay que ver si votó por más endeudamiento sin analizarlo. Hay que ver las acciones. Porque hay que primero definir qué es corrupción. Y yo he escuchado hablar de la leche cuando se corrompe, que se corta. Corrupción es hacer algo indebido, romper con un proceso, ir en contra de lo que se debe hacer, de la forma como se debe hacer. 100% de diputados de Nuevas Ideas corruptos y sumisos. Entonces me da tristeza realmente, y no por mí. Lo que sucede es que es mi país, es tu país. Claro. O sea, aquí no importa si yo soy o no soy diputado, sino pues aquí estudian mis hijas. Y pues yo no tengo por ahora nacionalidad en otro país en donde yo pueda decir, bueno, que aquí no me gusta, me voy por otro lado. Sí. Este es el país que tenemos que construir y me da tristeza por él. Yo creo que por eso es que da tristeza, porque uno se plantea el hecho de que toda tu vida la vas a pasar acá.
Te da tristeza el hecho de hacerlo así. Que querés hacerlo así, te da tristeza ver cómo está manejándose todo este aparataje. Sobre los temas actuales de coyuntura, ¿qué percepción tenés? Obviamente ahorita lo más quizás relevante es el tema de las comisiones que está investigando esto de los sobresueldos, que me parece a mí que en algunos casos es por gusto, porque ¿qué les van a hacer? O sea, hay delitos que ya prescribieron, en algunos casos, tal vez en otros no. También se da lo último que se hablaba en el día de ayer, que al expresidente Sánchez Serén con toda su familia ya le dieron la nacionalidad nicaragüense y que ya están allá. Me imagino que sigue en la misma línea, en este caso de ser así, sigue en la misma línea del expresidente Funes. ¿Cómo ves todo este tema coyuntural? Bueno, espero que esta entrevista vaya con el tiempo creciendo, ¿verdad? Y la audiencia también, para que vayamos, ojalá que sí, para que vayamos generándonos un criterio diferente de lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Miren, si es que Bukele y sus secuaces tienen experiencia en crear nubes de humo, en manipular la información. Si ustedes se dan cuenta, vean cuántos pseudomedios de comunicación como la Brittany, la Cherada, la Mangoneada, no sé cuáles son todos esos nombres, replican todo lo que él dice. Además de cuántos medios de comunicación quizás pisteados están replicando solo noticias a favor de él. Creó el diario El Salvador, manipula, porque lo tiene, el canal 10 de televisión, y paga probablemente youtubers, maneja completamente la información. Entonces, lo que digan esos medios es mayor parte de lo que diga el resto de la información. ¿Qué quiero decirle? Se dieron cuenta de que ahora el tema de momento son las comisiones de sobresueldo. ¿Y cuál es la otra comisión? La comisión que está investigando también los sobresueldos, y la otra... Se me he ido por un momento, pero bueno, hay dos comisiones ahorita que están investigando. Lo de las ONGs creo que también están investigando. Que por cierto no veo a Gallego yo declarando ahí por qué le dio dinero a su familiar. Yo como que lo tengo en contra de Gallego. No, perdón, Gallego, es en contra de todos los corruptos. Él es uno nada más. por ponerlo de ejemplo, porque es como uno de los ejemplos, la referencia de la corrupción en el país. Pero lo que te quiero decir es que esa cortina de humo de las dos comisiones que se han creado son de lo que se habla. ¿Y qué pasó con la lista Angel? No es que los corruptos solo son de un lado y del otro no, o vamos a investigar la corrupción de un lado y del otro no. Los que están siendo investigados en las comisiones estas son los corruptos que el gobierno dice que son corruptos, claro, y que probablemente sí lo sean. Yo también aquí no quiero parecer defensor de Arena y el FMLN. Y los que Estados Unidos dicen son inventados, ¿verdad? No son corruptos. ¿Y qué pasa con el ex ministro del Ministerio de Agricultura? ¿Qué pasa con el de seguridad? ¿Y de qué partido es? ¿Y quién lo llevó ahí? ¿Y por qué el gobierno no dice nada de eso? ¿Qué pasó con todos los mencionados? O sea, son cortinas de humo. Yo creo que si vamos a ver la Brittany, sí, pero veamos otros y formémonos un criterio propio. No dejemos que nos inyecten el criterio que otros quieren para que sirvamos a sus intereses. Así que, pues, por el momento eso creo de lo que está pasando, que es una cortina de humo. La ley Bitcoin todavía se siguen corriendo los 90 días, si no me equivoco, en finales de agosto, principios de septiembre, ya entra en vigencia y ya obviamente va a ser moneda de curso legal. ¿Cómo ves ese tema de esta criptomoneda? Mira, hay que ser responsables y he escuchado mucha gente hablar de sí, no, con el Bitcoin. Si he volado, apenas hemos empezado a escucharlo. Obviamente viene desde hace algún tiempo atrás y he escuchado del Bitcoin, pues, pero no soy un experto ni en temas financieros, ni mucho menos en la moneda como tal. Entonces hay que hablar de lo que sabemos, pero parece que ahora hay muchos expertos en materia financiera a partir de que se mencionó el Bitcoin. Yo voy a hablar de una forma bien simple. No soy experto financiero, pero una claridad sí hay. El Bitcoin es una moneda virtual, 1, y 2, fluctuante. Es decir, que su precio sube y baja como el de todas las monedas en el mundo. Como el de todas, solo que es una moneda mucho más valiosa y su fluctuación es mucho más grande. No son en referencia a los dólares, que ahora subió 2 centavos y mañana bajó 3. Si la moneda vale $38,000, mañana sube 5,000 en referencia al dólar, claro, y pasado mañana baja 15,000. Eso hay que tenerlo claro y eso es una realidad. Así, la moneda es fluctuante. La pregunta, para que nos generemos un criterio,
resulta que El Salvador, dije yo, se va a convertir en la próxima potencia antes que China, porque China parece que va a ser la siguiente potencia mundial, superando a Estados Unidos, pero yo creo que El Salvador se les metió en medio y ahora va a ser antes que China la potencia mundial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en este momento, siendo la potencia económica del mundo, no había caído en la cuenta que la podía poner como moneda de curso legal y volverse millonario, más de lo que ya son, ¿verdad? Y El Salvador sí, somos más vivos, ¿verdad? No, señores, si Estados Unidos no lo hizo y ellos tienen analistas que tal vez no sean mejores que nosotros, pero tienen más analistas, tienen mucha más experiencia, si no lo ha hecho porque algo no cuadraría como moneda de curso legal. ¿Estoy diciendo que el Bitcoin es satánico? No. ¿Que no sirve? No. O sea, no es el Bitcoin como moneda, es el sistema y la forma en la que se quiere implementar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que Don Bukele está agarrando, como él ha administrado bares y ha quebrado empresas, entonces piensa que El Salvador es lo mismo, ¿verdad? Está agarrando las riquezas del Salvador y está poniendo en un casino. Se fue y las puso en un casino. Probablemente le peguemos al gordo, ¿verdad? Y el Bitcoin solo suba y El Salvador invirtió mucho en Bitcoin, nos volvemos millonarios. Pero aquí es 50-50. Sí. O probablemente quedemos en bancarrota. Que hay mucha gente que ahora está emocionada, que no conocía del Bitcoin, sus ahorritos los quiere meter a convertirlos en Bitcoin. ¿Qué va a pasar? $300 no llegan ni a un Bitcoin. Y si esos son los ahorritos que tenía y de repente el Bitcoin baja $5,000, hasta debiendo va a quedar. Va a quedar uno. Hay gente, o sea, creo que no es la mejor decisión. Eso es lo que yo pienso. Ya no quiero que la gente piense que lo que yo digo es santa palabra, mucho menos lo que dice Bukele, ¿verdad? Pero que creemos un criterio sobre lo que está pasando y que no todo lo que nos dicen es como lo pintan. Así es. Bueno, para ir finalizando, Leo, la verdad es que aquí pudiéramos pasar hablando unas 2-3 horas de estos temas que realmente son muy importantes y de interés para la población también, pues, porque aquí obviamente hay que ser claros en el hecho de que lo que buscamos con este programa es, si bien avalar las cosas que se pueden hacer buenas, porque hay cosas que se pueden hacer buenas, no podemos decir que no, pero también criticar las cosas que se están haciendo mal y verlas de ese ámbito, con un fundamento específico para decir se están haciendo malas por este y este motivo. Y perdona que no hablamos de las cosas buenas, no es que solo quisiera hablar de las cosas malas, pero que pasa es que no hay nada bueno. Sí, eso también. No, pero más de algo tiene que ver bueno, pero es que pecado sería que un gobierno no haga nada de lo que le corresponde. Pues, o sea, que hayan vacunas, que haya acceso a la salud. O sea, es que no es que hay que aplaudirlo, es que es la obligación de un gobierno. O sea, vamos a criticar lo que está mal porque es lo que hay que corregir. Pues sí, definitivamente. Pero bueno, ya para finalizar, comentanos proyectos personales, Leo, que tengas de aquí a algunos años, redes sociales, y la gente, sos bastante activo en Twitter y no sé si también en tus otras redes sociales que tenés, pero para que la gente también pueda saber un poco más de vos y de todo el contenido que ahí estás publicando para que te pueda buscar. Bueno, a nivel político, una cosa es participar como candidato a elección popular y otra cosa es seguir siendo político. Yo sigo siendo político como todos, participando de temas políticos. No sé si voy a postularme como funcionario en el futuro. Por ahora me dedico a mi despacho jurídico y otros emprendimientos, así que a la orden. Mis redes sociales, Leonardo Boni A, sin doble L, solo la I y la A, Leonardo Boni A, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en casi todas las redes sociales bajo Leonardo Boni. Así que estamos a la orden, voy a seguir opinando, no me voy a callar. O sea, en algún momento pues le bajé un poco las revoluciones por dedicarme a mis emprendimientos, pero creo que no hay que callarse lo que uno considera en este país mientras siga existiendo la libertad de expresión. Excelente, Leo, muchas gracias por aceptar la invitación. A la orden, Adrián, otro cafecito, por favor. ya va a venir también de ahí. Hey, gracias a ustedes también por estar pendientes de esta entrevista. Recuerden también nuestras redes sociales, Entre Pláticas, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, ya tenemos Twitter, y nuestro canal de YouTube para que puedan ver todo el contenido. Así que pendientes de todo lo que se viene de Entre Pláticas y las secciones nuevas, y por supuesto los esperamos en la próxima.